Y empezamos con una introducción, una pequeña historia, ¿verdad? De un capitán de un barco de hierro que se llamaba el barco Merrimack. Y ese capitán era un señor que era muy escéptico y toda su vida no se acercaba a Dios, ¿verdad? No quería creer en Dios. Y se fue haciendo viejo y finalmente pues llegó a la casa del soldado, que era donde la gente grande de su oficio los ponían, ¿verdad? En Pensilvania. Era residente de ahí. Y cuando un pastor lo visitó, empezó a debatir con el pastor y hasta que el pastor le dijo: ¿sabe qué, capitán? Mire, tenga una Biblia, subraye en rojo todo lo que usted no crea y después ven para saber qué es lo que no cree. Y entonces el capitán le gustó la idea y con la mirada aceptó el reto, ¿verdad? Y pasaron los días y el pastor volvió a visitar al capitán en su habitación y le preguntó si ya había subrayado lo que no creía. Y el anciano pues solamente sonrió, se quedó en silencio y así, ¿verdad? Pero al cabo de tiempo el pastor vuelve otra vez a visitarlo, pero su alma ya había partido a la eternidad. Y a su lado estaba la Biblia abierta y hojeándola el pastor buscó pasajes marcados en rojo para saber qué es lo que él no había creído, ¿verdad? Pero no encontró ninguno. Y se encontró con una gran sorpresa, que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, estaba en rojo, estaba marcado en rojo todo, pero al margen del versículo puso el capitán: he echado el ancla en un puerto seguro, gracias a Dios. Y pues este hombre, por medio de Cristo, ¿verdad? El capitán que había sido toda su vida escéptico, sus dudas se habían desvanecido, su pecado se había limpiado y él había hallado la paz. Y como dice la palabra, ¿verdad? El alma que reposa en mí nunca será abandonada a sus enemigos. Gracias al Señor por esto. Vamos a orar. Señor, nos vemos en este pequeño relato cómo este hombre encontró en ti ese punto de anclaje, esa verdad, y quedó desarmado delante de ti. Tócanos en esta mañana con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que podamos entender lo importante que eres tú en nuestras vidas, solamente tú, que contigo tenemos más que suficiente para vivir la vida cristiana que tú has planeado para nosotros, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros entendimientos y nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos, para entender tu palabra en esta mañana. Bueno, hermanos, pues así como este capitán, ¿verdad? Ancló su vida, a lo mejor no sabía mucho porque pues toda la vida no se acercó a Dios, ¿verdad? Toda su vida de joven, a lo mejor supo algunos versículos, pero a final de cuentas lo que el Señor nos pide no es nuestro conocimiento, sino que ve ese corazón y que anclamos nuestra vida en Jesucristo, ¿verdad? A lo mejor de aquí algunos habrá que sabemos menos Biblia, o sabemos más Biblia, o sabemos algunos más de los Evangelios, o algunos otros sabemos más de los Salmos, o del Antiguo, del Nuevo, pero el Señor lo que quiere es que sepamos que, como dice un dicho, ¿verdad? La Biblia es un libro que está sangrando por todas partes, y esa sangre es la sangre del Salvador, pero tenemos que encontrar en cada libro al Señor Jesús, como viene anunciándose desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí, para el día de hoy, para este tema de Solus Christus, quise tomar el pasaje de Hechos, que está en el capítulo 4. En el capítulo 4, desde el versículo 5 al 12, y vemos la historia. Ya pasamos por Hechos, ¿verdad? Hace unos domingos. Aquí podemos ver que Pedro había curado a un cojo, pero no lo curó él, lo curó el Señor Jesús a través de él, ¿verdad? Y esto sucedió en el templo.
templo de Jerusalén, y cuando él estaba dando, eso dio pie a que diera un sermón ahí en ese templo, ¿verdad? Y cuando él todavía estaba dando ese sermón, que sería el segundo sermón que dio, fue interrumpido por los sacerdotes de la guardia, por el sumo sacerdote, por los saduceos, y fueron y le echaron mano y fue puesto en la cárcel, junto con Juan, con el apóstol Juan. Pero al día siguiente él expone su defensa. Estamos hablando ahí del capítulo 4, a partir del versículo 5 hasta el 12, ¿verdad? Más o menos es donde Pedro expone su defensa. Y qué hermoso es que nos damos cuenta, ¿verdad?, que Pedro, al igual que Pablo, tornó esa defensa en evangelismo. Y qué bueno sería que nosotros, cuando estemos con una oportunidad de dialogar con alguien, tornemos esa plática, que Dios nos dé la gracia, ¿verdad?, para poder tocar ese tema, que es el amor de Cristo por ellos. Porque al final de cuentas, cuando pasen los meses y años, esa plática era la más importante que el Señor quería que tuviéramos con esas personas, no creyentes. Y así pasó con Pedro. Pedro lo estaban interrogando por el acontecimiento de la curación de este cojo, pero él en un momento dado voltea su predicación, ¿verdad? Y empieza a exponer el Evangelio. Aquí es donde él les dice que Jesús era la piedra que ellos habían rechazado, que ellos habían reprobado, pero que esa piedra desechada por los edificadores era la más importante y había venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, la piedra más importante. Tan importante que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y entonces, hermanos, ya desde aquí podemos ver la centralidad de la persona de Cristo en la teología de los primeros cristianos. Así que esta doctrina de solus Christus, o solamente Cristo, no es una doctrina inventada por la Reforma o por los reformadores, sino que desde los apóstoles vemos que esto ya les había quedado muy claro a este punto. No es una invención del año 1500, ¿verdad? A ellos ya les había quedado muy claro. Pero los judíos rechazaron a Cristo. ¿Es cierto esto? No nada más los judíos, ¿verdad?, también los romanos. Y bueno, también podemos ver que los griegos, porque bueno, indirectamente, porque Pablo en una ocasión estaba hablando y los griegos le dijeron, ya te escucharemos en otra ocasión, porque no creyeron en Cristo. Y si nos vamos así, pues en realidad toda la humanidad finalmente fue la que rechazó a Cristo, ¿verdad? Y esto sigue sucediendo. Esto pasó históricamente en Jerusalén hace 2000 años, ¿verdad?, pero sigue sucediendo hasta la fecha. Lo que me llamó la atención de estos dos versículos de Hechos 4, 11 y 12, ahí encontramos 3 verbos en auristo. Yo no sé mucho de esto, pero los verbos en auristo significa que son verbos que no tienen una modalidad de verbos que no tienen ni principio ni fin, ¿verdad? Son cosas que pasan, está pasando, no se pueden ubicar en un tiempo, ¿verdad?, sino que es como un tiempo de Dios, ¿sí? Y estos 3 verbos que están en auristo precisamente son esos, que desecharon a la roca, que la roca viene a ser cabeza del ángulo y que solamente en Jesús está la salvación, podemos ser salvos. Ser salvos está en auristo también. Y esto me habla de que esto que sucedió históricamente hace 2000 años sigue sucediendo actualmente. Mientras unas personas rechazan a Cristo y su vida se caracteriza por eso y rechazan todo lo que tiene que ver con Dios, en otros sucede que su vida está marcada por el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Cristo viene a ser su cabeza del ángulo en su vida y todas sus motivaciones, todos sus pensamientos, todas sus acciones se transforman hacia lo bueno, como dice la palabra, hacia lo del buen hombre. En eso se empieza a pensar estas personas que son santificadas, ¿verdad?, que somos santificados
Bendito Dios, amén, ¿verdad? Y así hermanos, es donde opera la obra de salvación de Dios. La obra de salvación milagrosamente está operando en nosotros, porque no es algo tuyo ni mío, es algo que Dios nos da por gracia y por amor a nosotros, ¿verdad? Pero vamos a desglosar estos versículos. ¿Les parece? ¿Les parece desglosar? Vamos a sacarle jugo, un poquito más de juguito, ¿verdad? Vamos a leerlos porque son el punto central de esta predicación, ¿sí? Es Hechos 4, versículos 11 y 12. Si gustan leer el 4:11 y yo voy a leer el 4:12. Esta es tierra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre. Y aquí tenemos en estos dos versículos que hay una gran necesidad, y esa gran necesidad es que tenemos que ser salvos, ¿verdad? Es algo urgente porque estamos perdidos sin Dios, somos impotentes sin Dios. ¿Qué viene siendo la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es un término amplio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se cura al cojo, esa palabra salvación la usan en la Biblia, se usa para decir que tuvo salvación. También se usa como sanación, ¿verdad? O salvación. Entonces, el pueblo de Israel, ellos tenían el conocimiento de todo lo que había pasado, de Adán y Eva, cómo la raza humana había caído, y cómo estamos caídos delante de Dios, y cómo se requería un Mesías. En realidad, se requería una solución. Y dentro de esa solución, se requería un Mesías para traer al ser humano otra vez al plan de Dios. ¿Sí? Y precisamente Pedro por eso les dice, aquí este Mesías ya vino, no esperen otro, no hay otro nombre, ¿verdad? Y es urgente que actuemos, porque el tiempo pasa, los días pasan, el corazón se endurece, ¿verdad, hermanos? Sabemos que hay gente que dice, mira, ya cuando esté más grande me arrepiento y ya, sigo a Dios, déjame disfrutar ahorita la vida. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas, se va endureciendo. Ahorita es el momento, es urgente que reconozcamos esa gran necesidad que tenemos de Dios. Y cuando la raza humana cayó, el ser humano se alejó de Dios, se alienó, ¿verdad? Hemos oído lo de los alienígenas, ¿verdad? Significa que son otros apartados, ¿verdad? Otras gentes, no sé, dicen, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando ahorita de aliens, estoy hablando de la definición de alienar, alienización, o sea, es estar apartados, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre cayó, se apartó de Dios, nos apartamos unos de otros porque el pecado nos aparta, nos aísla, nos hace no querer convivir, no querer que nos vean y no interesarnos en los demás. Y ya también el pecado nos aparta del plan de Dios, no solamente de Dios, del plan de Dios que tenía para la creación, para la humanidad y para nosotros. Esa es la salvación. Y esa es una gran necesidad que todo ser humano tiene y que gracias a Dios nosotros como creyentes espero que ya nos hayamos dado cuenta de que necesitamos de Dios y de Cristo. Y otra gran mayoría de personas pues tristemente no han entendido esta gran necesidad. A lo mejor tienen entendimiento de que tienen necesidad de un mejor trabajo, de tener un mejor estado de salud, de hacer más estudios, y eso lo ven como una necesidad. Pero nosotros, por ejemplo, en medicina, vemos unas cosas que se llaman urgencias sentidas y urgencias reales.
Hay gente que puede decir, tengo esto, y a lo mejor es una urgencia sentida, no es una urgencia real. Pero hay otras urgencias que sí son reales. Y eso mismo pasa en cuanto al pecado, es una urgencia real. Y es una gran necesidad que tenemos de ser salvos, ¿verdad? Y también en estos versículos vemos una gran posibilidad, que es una esperanza que nosotros como cristianos ya la conocemos, que es esto de la salvación que les estoy diciendo. Y Cristo, dice Lucas 19:10, Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el versículo clave, por cierto, del Evangelio de Lucas. Y el ofrecimiento, hermanos, es universal. Por eso dice, ahí en los versículos 11 y 12 que estamos leyendo, dice, dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo que fue dado a los hombres. O sea, el nombre de Cristo se le dio a los hombres, ¿sí? El ofrecimiento es universal, la decisión es personal. ¿Qué decimos de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios solamente a un país, o solamente a Israel, o solamente a Estados Unidos, o a México, o a otros países. No, amó al mundo. El ofrecimiento es universal, pero la decisión es personal. Incluso en una familia, la decisión es personal. Incluso cuando moramos y estemos delante de Dios, ya no vamos a estar casados, por decir algo, ¿verdad? Cuando nos casamos, dice quien nos casó, ¿verdad? Por eso aquí está quien nos casó, ¿verdad? Hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando estemos delante de Dios, vamos a dar cuentas por nuestra persona y todo lo que estuvo a cargo de nosotros. Y así cada quien, ya no va a ser en matrimonio o en familia, ¿verdad? Vamos a estar delante de Dios. Es una decisión personal. Aquí está una gran necesidad, pero también está una gran posibilidad de ser salvos. Y gracias a Dios que ser salvos es algo que está pasando continuamente. Es como si tú dijeras, quiero tortillas, hay una tortillería que está a las 24 horas, los 7, ¿cómo dicen? 24/7, ¿verdad? Y los 325 días del año. Quiero tortillas. Si quiero hoy tortilla, voy y la compro y tengo tortilla, ¿verdad? Si en la noche quiero tortilla, voy y la compro y tengo tortilla. A la hora que yo quiera, porque está funcionando esa empresa constantemente. Bueno, así es la salvación de Dios. Ahí está disponible para nosotros. ¿Cuándo lo vamos a tomar? Cuando Dios nos abra el entendimiento y reconozcamos esa necesidad y agarremos esa gran posibilidad que tenemos. Son 3 puntos que estoy hablando para que, si están haciendo anotaciones, lo pongan. Punto número 1, una gran necesidad. Punto número 2, una gran posibilidad. Y ahora vamos a pasar al punto número 3, una gran autoridad. Y en este punto número 3, de una gran autoridad, vemos su nombre, ¿verdad? Porque ya desde el Antiguo Testamento, estaba ya leyendo, si buscan Joel 2:32, creo, si alguien lo tiene y lo quiere leer en voz alta, fuerte. Joel 2:32. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El remanente al cual él habrá llamado. Y qué curioso dice, el monte de Jehová, en Jerusalén. Y ahí estaba Pedro predicando, ¿verdad? Desde entonces se habla del nombre, el nombre de Jehová. Habrá salvación. ¿Qué más salvación que el mismo Jesús? Que su nombre significa salvación. Y ese nombre, ahora nosotros la tenemos, no tenemos excusa, porque ya en retrospectiva leemos la historia y podemos ver que Él es redentor, Él es mediador
y Él es Salvador de nosotros, con ese nombre, ¿verdad? Entonces, como Redentor, vamos a ver Efesios 1:7. A ver qué puede decir ahí, alguien que lo quiera leer también. Yo aquí lo tengo, pero si alguien quiere participar, Efesios 1:7. Redentor. Dice la palabra, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. En Cristo, ¿verdad? En Jesucristo. Creo que en un versículo antes menciona a Jesús, el 6. Sí, dice, el amado, el amado. En el amado. ¿Quién es el amado? ¿Quién dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia? Era Jesús, ¿verdad? En el amado tenemos redención. Entonces, ahí en ese versículo nos queda muy claro que Él fue nuestro Redentor. Dice Job, también dice, yo sé que mi Redentor, y hasta es un corito, ¿verdad? A ver, el hermano Abel, ¿se lo sabe? El hermano Víctor, me tiene que levantar, ¿verdad? Del polvo en donde esté, y ponerme en un buen lugar. Pero dice, después de deshecha esta mi carne, le veré. O sea que ahí está hablando de cuando estemos con Él también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a verlo? Entonces, en esa gran necesidad que tenemos, que es el punto número 1, encontramos una gran posibilidad, que es la salvación de Dios, y esa salvación viene a través de un hombre que tiene gran autoridad, que es Jesús, Jesucristo. Y Él es Redentor, que dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero también es mediador. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice por ahí? Primera de Timoteo 2:5, ¿alguien que se lo sepa de memoria? Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Jesucristo, hombre, ¿verdad? No hay otro camino, hermanos. Dice Juan 14:6, también alguien que se lo sepa, que lo diga fuerte, se ponga de pie y lo diga fuerte con voz alta, sin miedo, estamos en confianza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Sino por mí. Sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, ¿verdad? Y nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Entonces, aquí, volviendo a Hechos 4, 11 y 12, si se fijan, viene una palabra que se repite 2 veces. En el versículo 12 dice, a ver, ¿quién me puede decir qué palabra se repite ahí 2 veces? De salvación. Bueno, sí, pero otra me refería a otra. Ay, Bueno, hay otra todavía. Hechos 4:12. Otro, ¿verdad? Bueno, esa palabra en griego, ¿verdad? Hay otro que es del mismo tipo y hay otro que es de diferente tipo. Por ejemplo, otro, alos, es del mismo tipo y otro es la primera otro, ¿verdad? Donde dice que ningún otro, ese significa otro del mismo tipo. Hay salvación. Y luego dice, porque no hay otro, ahí está dando otra palabra que dice, no hay otro hetero, ¿verdad? Otro distinto nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Entonces, otro parecido a Cristo, pues ¿quién encontraríamos parecido a Cristo? Por ejemplo, hay personas que dicen que Tadeo, ¿verdad? No me acuerdo si era Tadeo o alguien que se parecía a Cristo, que porque era hermano de Jesús, o Santiago, Jacobo. Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, otro parecido a Cristo, bueno, pues también, o sus discípulos, o por ejemplo Pablo también fue una persona muy espiritual, que dio un ejemplo, ¿verdad? Otro parecido.
otro parecido, pues a lo mejor Pedro, que también murió crucificado, que al revés. O otro parecido, alguien que esté cercano a Cristo, pues Juan el Bautista, ajá. Y así, ¿verdad? De hecho, también hubo, creo que otro Jesús, antes del Señor Jesús, que escribió un libro de los deuterocanónicos, ¿verdad? Pero no es él, es otro parecido, pero no es él, ni siquiera ellos, no te vayas por ahí. El que es el camino es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, voy a tocar un tema ríspido, un poco álgido, un poco puede causar así incomodidad de alguien, pero lo hago con respeto y no hablando mal de esto, ¿verdad? Solamente es hablando lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la Virgen María. Y María lo vemos que viene en la Biblia, ¿verdad? ¿Es un ejemplo? Sí. Es un ejemplo de humildad, un ejemplo de pureza y de obediencia. Okay. Y es ella, ¿qué más dice la Biblia de María? ¿Cómo le dijo el ángel? Bendita es entre las mujeres, es bendita entre las mujeres. ¿Viene en la palabra de Dios? Sí. ¿Es la madre de nuestro Señor Jesucristo? Sí, viene ahí en la Biblia, ¿verdad? Eso. No es la madre de Dios, porque Jesucristo ya existía. De hecho, lo acabamos de leer ahorita en Juan, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Jesucristo ya existía antes de la formación de su cuerpo en el vientre de María. Entonces, por Jesús fueron creadas todas las cosas, incluyendo a María, como dice Colosenses 1:16-17, ¿verdad? Todo fue creado por Él. O sea, María no creó a Jesús. Y no se puede decir también que María es corredentora de la humanidad junto con Cristo, porque solamente Jesucristo es quien lavó con su sangre nuestros pecados en el Calvario. Ahora, hay una noción, ¿verdad?, de que no, pues es que María sufrió también, juntamente con, ahí en la muerte del Señor. Sí, seguramente debió haber sufrido, pues era su hijo, ¿verdad?, ver a su hijo ser lanceado por el costado, ser clavado, sufrir. Sí sufrió María. Pero esos sufrimientos no son suficientes para redimir a nadie, ni tampoco, ni siquiera los sufrimientos de Jesús son lo que la Biblia marca como redención, sino su muerte, ¿verdad? Fue la muerte de Jesucristo la que satisfizo la demanda de Dios por la redención de la humanidad. Y algunos dicen, no, pues es que María casi fue traspasada por la espada, ¿verdad? Ahí en cierta manera murió. Fue traspasada por la espada de la tristeza. Pero no, el hecho es que María no murió con nosotros en el Calvario. Y aunque así hubiera sido, solamente Cristo podría representar a la humanidad al haber sido hecho semejante a los hombres y que era sin pecado. Solamente su vida era aceptable como sacrificio delante de Dios, ¿verdad? Y por toda la humanidad. Entonces, hay quien dice, pues es que María nació sin pecado concebido, o sea, sin pecado original, pero la Biblia dice que todos pecaron, ¿verdad? El único que nació sin pecado en este mundo es Jesucristo. ¿Qué más podemos leer de María en la Biblia? Pues que sí, ella sí tuvo parte de la salvación, porque en el aspecto de que tuvo, solamente en este sentido, de que tuvo la alta honra de haber sido el instrumento para que nuestro Señor naciera. Eso lo leemos en los Evangelios. Y bendito Dios que ella también reconoció su necesidad de un Salvador cuando visitó a su prima Elizabeth, ¿verdad? Dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 1:47. Y así, hermanos, pues a lo largo de la historia se ha transgiversado o se han cambiado las situaciones y las prioridades, queriendo imponer cosas que no vienen en la Escritura, ¿no?
Y por ejemplo, hasta se dice que Dios se llevó a María corporalmente al cielo, y su cuerpo no se descompuso en la tumba, ¿verdad? Pero eso pues es un dogma de la Asunción de María, sacado por el Papa Pío XII en noviembre 1 de 1950. Pero Jesús no dijo nada de eso, ni tampoco fue una doctrina que los apóstoles creyesen en aquel tiempo, ni está en las Escrituras. Entonces, la resurrección de los muertos, si fue algo así que quieren decir de María, ¿verdad? No es cierto, porque ya, o sea, va a ser la resurrección de los muertos hasta que el Señor venga, sin excepción, ¿verdad? No pudo haber sido María al cielo así como se menciona. Entonces, de que María fue corredentora, que fue concebida sin pecado y que fue ascendida al cielo, la Biblia no, en resumidas cuentas, no encontramos nada de eso en las Escrituras, en la Biblia. Por eso no podemos creer eso. Y lo mismo con otro, vamos a decir otro parecido, Pedro, que el enemigo, ¿verdad? A lo largo de los siglos, de los años, se ha tratado de desviar la atención de Cristo y poner otras cosas que, según él, se puedan equiparar para desviar nuestra fe del Hijo de Dios. Por ejemplo, también se dice que Pedro se le da un lugar fundamental en la iglesia, como si fuera donde se fundó la iglesia. Pero vamos a leer 1 Corintios 3:11, y esto lo contestó Martín Lutero en un interrogatorio que le estaban haciendo, ¿verdad? 3:11, si alguien lo quiere leer en voz fuerte. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento porque está puesto, el cual es Jesucristo. Así es. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos queda muy claro cuál es el fundamento. No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, vimos unos ejemplos aquí de otros otros parecidos, ¿verdad? Pero pues también puede haber otros, como en la segunda parte del versículo 12, dice, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos, dados los hombres en quien podamos ser salvos. Otro distinto, por ejemplo, otro personaje, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta la vida de lo poquito que he leído, ¿verdad? De Séneca, me falta mucho leer, ¿verdad? Pero lo poquito que he leído de él se me hace muy interesante. Erasmo de Rotterdam es otro personaje interesante para mí, pero es otro hetero, ¿verdad? Otro distinto. Pero yo sé que el Señor es el que me va a salvar, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Esas personas, algo podré aprender de ellos, pero no está la salvación en ellos. Cada quien puede tener personajes preferidos en la historia y es válido mientras no pongamos nuestra fe sobre ellos, ¿verdad? Oye, Mahatma Gandhi, sí, un gran personaje, ¿nos salva? ¿No nos salva? Oye, pues que el que se te ocurra, ¿verdad? O sobre las cosas también, como decía nuestro hermano José Luis Martínez una vez, que alguien cree en la Madre Tierra, ¿verdad? Pues la Madre Tierra no nos va a salvar, al contrario, la estamos matando nosotros, ¿verdad? Pues es cierto. Ninguna criatura tampoco nos va a salvar, ¿verdad? Como decía también nuestro hermano Carlos la vez pasada, la fe, ¿en qué? En lo que tú quieras, pero ten fe. Eso en criaturas. Hay gente que tiene talismanes, cree en algún animal, ¿verdad? Como antes se adoraban a los animales, ¿verdad? En nuestra propia cultura maya y azteca hacían eso. Otra religión, por ejemplo, o filosofía, porque a lo mejor ya lo de Cristo ya nos aburrió, porque tristemente en los países donde fue la reforma, anglosajones, ¿verdad? Por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, ahora resulta que ya
le dan más cabida a las cosas espirituales hindús, ¿verdad? Y se mete por el yoga y pues sí, qué bonitos son ejercicios. Y al ratito ya compran un Buda, ¿verdad? Y al ratito ya le están poniendo incienso porque huele bonito. Y ya para cuando acuerdas ya no son cristianos. Dios está viendo nuestro corazón y está viendo el corazón de todas las personas, ¿verdad? Podemos decir que somos cristianos. Como dijo en la historia de Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, hay una historia, ¿verdad?, de que tuvo mucha fiebre porque ellos seguían el ascetismo, ¿verdad? Ayunaban y a veces como mismos se enfermaban, y en una de esas se enfermó bastante y tuvo un sueño, ¿verdad? Más bien él lo menciona como si lo sintió tan real que él no sabe ya si fue sueño o no, pero el asunto fue que estaba delante de Dios y Dios estaba con todos los ángeles y le dice: ¿eres cristiano? Y le dice: sí, Señor, soy cristiano. Y entonces Dios le contesta: no, eres ciceroniano, no eres cristiano. Y esa es una historia, no ven la Biblia, ¿verdad? Pero es una historia que el mismo Jerónimo históricamente nos la cuenta, pero nos deja una enseñanza. A Dios no lo engañamos. A él le gustaba mucho leer Cicerón y otras cosas, y a Dios no lo engañamos. No eres cristiano, eres ciceroniano. Entonces, otros diferentes a Cristo, va a haber muchos que vamos a pensar que nos van a traer la salvación, o sea, actividades incluso, o estilos de vida, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos al tercer punto. El Señor es nuestro Redentor, dijimos, ¿verdad? Él es nuestro mediador, no hay otro mediador, y Él es nuestro Salvador. No hay otro nombre, pero gracias a Dios que tenemos ese nombre de Jesús, que significa salvación, como dijimos ahorita, ¿verdad? Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí lo entendimos? Dice: de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre de Jesús tenemos varias bendiciones. Y aquí anoté 11, se las pasé ayer ahí por WhatsApp. Dice: en el nombre de Jesús tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos comunión, respuesta a la oración, poder para sanar, victoria sobre el pecado, poder, vida eterna, derecho a ser hijos de Dios, esperanza viva y vida en Cristo, ¿verdad? En Jesús tenemos todas esas bendiciones. A veces le andamos buscando por otro lado, cuando ahí está la respuesta de nuestras desgracias. Y bueno, sí, claro que sí. En Cristo, en Jesús, tenemos salvación, número 1, perdón, número 2, comunión, número 3, ¿verdad? Número 4, respuesta a la oración. Número 5, poder para sanar. Número 6, victoria sobre el pecado. Número 7, poder. Número 8, vida eterna. Número 9, derecho a ser hijos de Dios. Número 10, esperanza viva y vida. Número 11. Entonces, sí, de nada. Entonces, tenemos este Redentor, este Mediador y este Salvador. Y aquí vamos a ir concluyendo, hermanos. La conclusión es esta: sería una gran insensatez de desechar a Jesucristo. Y créanme que
Recientemente, ayer o antier, vi un video de los judíos, unos hermanos en Cristo fueron a predicar a Jerusalén con un carrito así que traían como Biblias o Nuevos Testamentos y folletos, y en el carrito pusieron una cruz, ¿verdad? Como de esta altura, y entonces se paraba un hermano en una banca en Jerusalén predicando, y pasaban judíos ortodoxos y el hígado se les retorcía, ¿verdad? Y unas señoras que tenían bien devotas, ¿verdad?, judías cubiertas, le manoteaban los folletos al hermano y le pateaban el carrito, ¿verdad?, y hasta le tumbaban la cruz. Entonces, sabemos que allá los del Medio Oriente son efusivos, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ellos rechazaron a Cristo y siguen rechazándolo, ¿verdad? Lo desecharon, lo desechan, lo vemos en este video que les estoy comentando. Pero tú y yo, acá en México, a lo mejor somos más pasivos, ¿verdad? Pero ese también puede ser una forma de desechar a Cristo. Simplemente, no lo tomo en cuenta. ¿Para qué me enojo? Entonces, la sociedad está desechando a esa piedra, ¿verdad? Esa es la conclusión. Pero, cuidado, dice Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La obra de la gracia divina se efectúa únicamente por la obra redentora y los méritos perfectos de Jesucristo. Nuestra justificación, como lo vimos hace ratito en el estudio, no es nuestra, sino de Él, imputada a nosotros por medio de la fe. Y nosotros le imputamos al Señor nuestros pecados cuando nacimos de nuevo y el Espíritu Santo nos regeneró por medio de la fe. Entonces, en su nombre y solo en su nombre elevamos nuestras oraciones, súplicas, ruegos y acciones de gracias al Padre, ¿verdad? Y termino con esto: solo Cristo redime, solo Cristo medía, o media, ¿cómo se dice? Media. Bueno, solo Cristo redime, solo Cristo media, solo Cristo salva. Amén, amén, amén. Y le anoté aquí una frasecita para regresar a la introducción, ¿verdad? Echemos el ancla en un puerto seguro nosotros también, como el capitán del barco del hierro Merrimack. Ahí echamos el ancla en Juan 3:16. Solo Cristo es nuestra ancla. Gracias, Dios les bendiga.